Muy buenos días, señoras y señores, qué gusto volver a tenerles en nuestra sintonía para seguir tratando los grandes temas nacionales que en realidad de verdad nos preocupan a todos y cada uno de nosotros. En los últimos tiempos hemos visto las manifestaciones, las protestas callejeras en la capital de la República y más que nada, el drama y la persecución que han denunciado los estudiantes del Colegio Nacional Mejía en su tiempo, también los estudiantes del Central Técnico, el drama familiar y legal que se está viviendo en este entorno. Para tenerles al tanto de lo que está aconteciendo en esta situación, está con nosotros esta misma mañana el doctor Gonzalo Realpe, un distinguido penalista y abogado de los 60 chicos que fueron procesados. El doctor Realpe, más o menos, él ha defendido a 42 de estos muchachos. Muchísimas gracias, doctor, por venir. ¿Cuál es la realidad de ellos? Bueno, el 18 de septiembre que fueron detenidos estos estudiantes, la mayoría de ellos en el interior del Colegio Mejía. Una noche macabra no solamente para estos estudiantes, sino para toda la nación y para el Estado ecuatoriano, donde realmente de una manera nunca antes vista en la historia del Ecuador, en 2 días, en el 17 y el 18 de septiembre, hubo 300 detenidos, todos ellos jóvenes estudiantes de diferentes colegios. De estos 300 detenidos, la noche del 18 de septiembre, 60 estudiantes del Colegio Mejía, entre estudiantes de la diurna, de la tarde y de la noche, de la nocturna. Estos 60 estudiantes fueron detenidos, la mayoría de ellos, como digo, en el interior del colegio, allanado por la policía a eso de las 9:30 de la noche. Posteriormente, estas 60 personas, jóvenes estudiantes del Colegio Mejía, fueron trasladados al Regimiento Quito, número 2. Los 300. Bueno, los 300 fueron en el 17. Ya. Al otro día, bueno, entre 17 y 18, 300 estudiantes. Ya. Todos ellos fueron al Regimiento Quito. A los menores de edad se les dejó en libertad inmediatamente a las pocas horas. Con los mayores de edad, especialmente con los estudiantes del Colegio Mejía, fue donde se ensañó la policía de una manera nunca antes vista. Mire usted que a la mayoría de estudiantes se les golpeó bárbaramente el momento de la detención, posterior a la detención, y en el transcurso de la noche, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del día viernes 19 de septiembre. Muchos de ellos fueron rotos la cabeza, rotos las costillas, a uno de los estudiantes se les trajo de manera violenta un diente, se les fracturó dientes a algunos estudiantes. Todo esto por el simple hecho, presuntamente, de haber roto en la manifestación, haber roto un semáforo y haber hecho hueco en la esquina del Colegio Nacional Mejía. Posteriormente a estos golpes y haberles maltratado durante toda la noche en las instalaciones del Regimiento Quito, fueron trasladados a la unidad de flagrancia, supuestamente ante el juez de garantías penales, entre comillas, garantías penales, en donde son sometidos a un juicio arbitrario, ilegal, nulo, de nulidad absoluta. Mire usted en qué condiciones se les presenta al juez a estos jóvenes, ensangrentados, todavía con lesiones. Uno de ellos con su propia media se había vendado su mano porque estuvo quebrado tres dedos. Y en esas circunstancias, el fiscal y la jueza de garantías penales, nunca me voy a olvidar el nombre de Daniela Mayorga, la jueza que en esas circunstancias procede a iniciar la instrucción fiscal y a ordenar la prisión preventiva de estos pobres jóvenes. Luego, como digo, luego de un proceso jurídico ilegal y moral, estos jóvenes recibieron una sentencia condenatoria de 2 meses. Algunos de ellos se les dejó la pena en suspenso. ¿Qué quiere decir la pena en suspenso? Que la pena quede en el papel, que no cumplen la pena, por lo que se ordenó su inmediata libertad. Y 15 jóvenes del Colegio Mejía, 15 jóvenes sí debieron haber cumplido la pena de 2 meses. En el proceso, mientras cumplían la pena de 2 meses, yo interpuse recurso de apelación de esa sentencia condenatoria y fue la Sala de lo Penal la que revocó la orden de la sentencia condenatoria de 2 meses, les bajó la pena a 49 días. ¿Por qué 49 días? Porque estos jóvenes estaban detenidos ya 49 días. Entonces la decisión salomónica de la Sala Penal de la Corte Provincial fue emitir la nueva sentencia por una pena de 49 días para que ellos salgan inmediatamente en libertad. Otra de las cosas importantes de la Sala Penal fue que le cambió el tipo penal, manifestó que no había ningún agravante, que era daños a propiedad ajena de manera simple, y también hay que resaltar lo que manifestó la Sala de lo Penal, ordenando a las autoridades de educación que estos jóvenes sean reinsertados de manera inmediata al sistema educativo, es decir, de manera inmediata quiere decir a pocas horas. Esa sentencia se dictó el viernes 7 de noviembre de este año.
a las 7 de la noche, los jóvenes salieron en libertad a las 10:30 de la noche del día viernes, es decir que estos jóvenes debieron haber sido reinsertados o reingresados a cualquier institución educativa o al Colegio Mejía, al propio Colegio Mejía, el día lunes 21 de noviembre, pero esto no sucedió. Hasta el día de hoy hay algunos jóvenes que todavía no pueden ser reinsertados a la educación, a pesar de que el ministro de Educación ante los medios de comunicación, y especialmente en una entrevista en Radio Democracia, donde me acabó a mí, inclusive llegó a decir el ministro de Educación que yo me había graduado en la Universidad de Colombia, una cantidad de injurias que el ministro de Educación dijo en contra de mí, pero tendría que aclarar en algún momento al señor ministro de Educación que yo soy graduado en la gloriosa Universidad Central del Ecuador, tengo una maestría en Derecho Penal y Criminología y algunos títulos más de 4º nivel. En estas circunstancias, mire usted que a pesar de que hay una disposición de los jueces, de unos jueces provinciales, de que estos muchachos sean reinsertados a la educación, 26 estudiantes han sido reubicados a diferentes colegios de la ciudad. De estos 26 estudiantes, 8 todavía no pueden ser reingresados, reinsertados a la educación, porque a algunos de ellos se les mandó a este colegio Fe y Alegría, como por ejemplo el chico Beltrán, el chico Rueda, se les mandó a este colegio. Cuando ellos se presentan a querer matricularse, a querer ingresar a estos colegios, les dicen que no hay cupo, que el Ministerio de Educación, ellos se sorprendían que el Ministerio de Educación les haya delegado, les haya remitido a esos colegios donde no había cupo. Y hasta el momento, hasta este día, los jóvenes siguen rondando, siguen rotando, intentando en algunos colegios poder estudiar. De esta manera, el Ministerio de Educación no cumple con el derecho constitucional que tienen los jóvenes, todos los jóvenes ecuatorianos y extranjeros que viven en este país, de tener derecho a la educación. Este principio constitucional se viene violando hasta el día de hoy. Por estos motivos es que he presentado una acción de protección, una acción constitucional de protección, en contra de la resolución de la Junta Distrital adscrita al Ministerio de Educación, mediante la cual en la práctica les expulsaron a estos 26 estudiantes. Dicen ellos que es una reubicación, pero en la práctica fueron expulsados del Colegio Nacional Mejía. Este momento hemos interpuesto esta acción de protección con el fin de que sean los jueces de derecho, cualquiera de los jueces que se convierten en jueces constitucionales a través de esta acción constitucional de protección, que den de baja, revoquen, le declaren nula esa resolución administrativa emanada del Ministerio de Educación, con el fin de que se les permita a estos jóvenes reintegrarse al Colegio Nacional Mejía, su colegio al que tanto le aman, o por lo menos les dejen reinsertarse o reintegrarse a cualquiera de los colegios de la ciudad de Quito. Pues muy interesante esta relación, bastante concreta y bastante terrible, que ha hecho esta mañana aquí en Ecotel Televisión el abogado de estos 42 estudiantes del Colegio Nacional Mejía, el doctor Gonzalo Realpe, que nos acompaña esta mañana. Doctor, se denuncia violación a los derechos humanos, atropellos jurídicos, también este tipo de situaciones anómalas en el ámbito administrativo a través del Ministerio de Educación. Usted que ha vivido en carne propia como defensores de estos muchachos, no solamente la situación de estos adolescentes, sino también de sus familiares. ¿Cómo podría usted explicar, qué podría decirnos respecto de esta situación tan anómala, tan difícil que han vivido, especialmente estas familias que son de estratos medios bajos de la capital de la República? ¿Qué es lo que no se ha dicho aún de esta realidad? Bueno, mire usted que estos jóvenes, supuestamente el pecado de ellos fue romper un semáforo y hacer hueco en una vereda. En el peritaje que hicieron los técnicos de esto no pasaron los daños más allá de $3.000. Por esos hechos, estos jóvenes han recibido 4 sanciones drásticas. La primera, fueron golpeados, maltratados, rotos la cabeza, quebrados sus dientes, golpeados toda la noche en un regimiento policial. Es la primera sanción, el primer castigo por haber hecho ese acto. La segunda, haber sido sometidos a un juicio penal nulo, ilegal, violatorio a los derechos humanos, violatorio al debido proceso. La tercera, haber sido expulsados del Colegio Nacional Mejía. Y la cuarta, en medio proceso penal, el Consejo de la Judicatura nos inicia a los abogados, en mi caso, y el doctor Julio Sarango. No se salvaron ni los abogados. Ni los abogados. En pleno proceso penal, cuando los estudiantes necesitaban más de sus abogados, con el fin de desconcentrarnos, con el fin de intimidarnos, el Ministerio del Interior presenta una queja en el Consejo Nacional de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura da paso a esa queja y en este momento nosotros estamos en contra de los abogados. ¿Qué decía esta queja? Diciendo que nosotros hemos mentido a la opinión pública, que hemos dicho que estos jóvenes han sido golpeados y maltratados con el fin justamente de alarmar a la sociedad y que este era un invento de los abogados.
cuando se ha demostrado plenamente, hay evidentes pruebas, reconocimientos médicos legales de la propia Policía Nacional, de los médicos legistas de la Policía Nacional y de Fiscalía, que determinaron lesiones en todos los estudiantes que fueron detenidos. Estas 4 sanciones que se ha cometido en contra de estos jóvenes por un solo hecho, por haber roto un semáforo y por haber hecho hueco en unas veredas. ¿Por qué tanto ensañamiento del Estado ecuatoriano en contra de estos jóvenes? Pero ahí viene el tema de los abogados que usted nos estaba narrando. Entonces el Consejo de la Judicatura acepta esta queja del y da trámite. ¿Y qué es lo que ocurrió ahí? Bueno, estamos en pleno trámite en lo que respecta al expediente. Nos abrieron 2 expedientes diferentes a mi persona y al doctor Julio Zarango. Mi expediente está más adelantado porque yo, como soy vecino de estos señores... ¿Sancionarles por qué? Porque supuestamente... Por defender a los chicos de Federal. Prácticamente por defender a los chicos. Hay que entender eso. Sí. ¿O por qué razón? Yo le estoy preguntando a usted. Yo creo que es por defender las causas justas de no se explica, ¿no? Claro, es decir, sanción a un abogado por defender, posiblemente por defender con amor, con entusiasmo, dando toda su capacidad profesional. Mire usted que el Consejo de la Judicatura está para sancionar a los abogados que hacen lo contrario, a quienes traicionan a sus clientes, a quienes no defienden bien, claro, o demuestran un evidente desconocimiento de la ley. Para eso está el Consejo de la Judicatura, para sancionar. Pero no a lo contrario, cuando ven que nosotros demostramos amor a la defensa, una entrega total, y más que nada, miren, una defensa gratuita. El Colegio de Abogados de Pichincha, yo en calidad de director principal del Colegio de Abogados de Pichincha, asumimos la defensa de estos jóvenes de manera gratuita. Claro, es porque se hizo una solicitud pública. Claro, el Colegio los padres de acudieron. Es decir, no es que ha sido un gran negocio defender a los estudiantes del Colegio Nacional Mejía, y luego ha ocurrido todo lo que está aconteciendo. Además de lo que usted ha mencionado, se les está limitando el derecho a la legítima defensa. Estos jóvenes prácticamente también se desmoralizaron. Cuando yo les visité en el CDP y les conté que tenía un sumario, uno de ellos se puso a llorar y nos dijo: vea, doctor, yo salgo en libertad y me paro frente al Consejo de la Judicatura, pero yo no voy a permitir que les sancionen a ustedes por defendernos, por hacer buena su defensa. ¿Usted cree que esta política es intimidatoria por parte del Consejo de la Judicatura para contra todos nosotros, los abogados? Yo pienso que no solamente del Consejo de la Judicatura, hay un proceso intimidatorio contra todos aquellos que no piensan como el gobierno nacional, o aquellos que no se alinean con las políticas del gobierno nacional. ¿Es verdad que en una audiencia 2 colegas abogados fueron detenidos? Sí, luego, hace un mes aproximadamente. ¿Qué fue lo que pasó? De lo que yo conozco al doctor José Moreno y a otro doctor Torres, en una audiencia, porque supuestamente insistieron 2 veces un mismo pedido, la jueza 18, entre comillas, de garantías penales. Yo no sé estos jueces por qué se llaman de garantías penales. Ordenaron en ese momento la detención de estos abogados en plena audiencia, y en plena audiencia fueron trasladados a la unidad de flagrancia. Sí, detienen a los 2 abogados. A los 2 abogados trabajando. Usted que es experto en derecho penal, doctor Realpe, ¿cuál es el delito? ¿Cuál es la infracción penal? Infracción penal no hay, pero los jueces se inventan las infracciones penales. En este caso, están por sobre la ley. Claro, es una cosa completamente arbitraria. O sea, en este país los jueces están sobre la ley. Mire usted que sin que exista ningún delito, la jueza dijo supuestamente que habían cometido el delito de desacato. El delito de desacato es aquel que comete cualquier ciudadano en contra de disposiciones de los jueces, a través de órdenes de los jueces. Por ejemplo, si ordena un juez allanar un domicilio y alguien se opone a eso, ahí pueden detener a una persona. O en el evento de que quieren ingresar a detener a una persona y hay alguien que se impide que se detenga a ese ciudadano si tienen una orden de detención. Esos son un ejemplo de delito de desacato. Claro. Pero estos jóvenes abogados, porque también son jóvenes, estos colegas abogados, fueron detenidos en la audiencia y trasladados a la unidad de flagrancia. Y mire usted la ilegalidad. Ya comete una ilegalidad la jueza que tramitaba el juicio donde ellos fueron detenidos. Van ante otro juez, entre comillas, juez de garantías penales, y da inicio a una instrucción fiscal, es decir, avaliza el acto nulo, violatorio, abusivo, prepotente de la jueza que conocía esa causa, es avalado por otro juez, un colega de ella, e inicia una instrucción fiscal contra estos abogados y ordena que se presenten cada 8 días ante esa juez. Es otra de las barbaridades, es otro de los ataques al libre ejercicio profesional. No hay sustento legal, dice usted. No hay sustento legal. ¿Cómo puede ser detenido un colega si está trabajando, está haciendo sus argumentos, está emitiendo de manera oral un alegato? Por más que repita, no puede ser, a no ser que le hubiera faltado a la jueza con palabras groseras o le hubiera golpeado, ahí sí pues comete una infracción. Bueno, la verdad es que el otro día ya en condición
no de periodistas, sino de abogados, asistimos a una gran asamblea del Colegio de Abogados de Pichincha, y ahí pudimos nosotros constatar una cantidad de situaciones realmente lacerantes, terribles, que vale la pena denunciar, que están viviendo no solamente los abogados en el libre ejercicio profesional, sino también los funcionarios judiciales, también algunos jueces honestos, porque también hay que decir, hay jueces honestos. Se nos acaba el tiempo, doctor Realpe. ¿Qué está pasando en el país? Bueno, yo pienso que hay un régimen totalitario, lamentablemente. Se está violentando mucho los derechos humanos, las garantías constitucionales, la libertad de expresión, la libertad de salir a protestar, en este caso como pasó con los estudiantes del Colegio Mejía. En el caso de los abogados en libre ejercicio estamos siendo intimidados seriamente y estamos de alguna manera obstaculizados de ejercer nuestra profesión. Esto nos ha llevado a preocuparnos y estar reuniéndonos con los abogados. Vamos a ver qué medidas tomamos con el fin de defender el libre ejercicio de esta noble profesión. Vamos nosotros ya inclusive a tomar medidas ya ante organismos de derechos humanos. Vamos a seguir organizándonos los abogados con el fin de defender el libre ejercicio profesional. Muchísimas gracias, doctor, por haber venido esta mañana. Una entrevista bastante reveladora que le hemos presentado a ustedes a través de Ecotel Televisión. Muchísimas gracias y vamos con más noticias.